Buenas, acá estamos de nuevo con otro ejercicio de termodinámica. En este caso vemos que tenemos una turbina, un compresor, están unidos mediante este eje. Luego tenemos que dos fluidos, uno entra a la turbina, otro entra al compresor, luego de pasar por ambos dispositivos se unen en una cámara de mezcla. Luego pasan por un intercambiador de calor al cual se le ingresa una cantidad de calor Q y sale por acá. El problema nos dice que se requiere mediante el siguiente proceso obtener 5 kilogramos por segundo de aire a 1000 grados Celsius y 6 atmósferas. Y nos piden determinar el trabajo del compresor, el trabajo de la turbina y el estado del gas en el punto 2 y 5, o sea en el punto 2 y en el punto 5. Y la Q suministrada, es decir, esta Q. Nos piden la Q, el estado en 5, el estado en 2, el trabajo de la turbina y el trabajo del compresor. Bueno, aquí tenemos los datos. La masa 1 es 3 kilogramos por segundo, la temperatura 1 es 15 grados Celsius, la presión 1 es 1 atmósfera, la presión en 2 es 6 atmósferas, la presión en 3 10 atmósferas, temperatura 3 800 grados Celsius. La masa 3 no la conocemos, la tenemos que obtener. Luego tenemos temperatura en 4, 80 grados Celsius. Q no la conozco y bueno, la masa 6, 5 kilogramos por segundo, temperatura 6, 1000 grados Celsius y presión 6 atmósfera, que esto es lo que nos piden, que salga por acá. Bueno, primeramente vamos a analizar la turbina, luego vamos a pasar al compresor, a la cámara de mezcla y por último al intercambiador de calor. ¿Sí? Se puede empezar en cualquier orden, pero este es el que elegí yo. Bueno, otra cosa es que cuando los elementos están, rayados a su alrededor, significa que son adiabáticos. Adiabático significa que no intercambian calor con el medio, es decir, Q igual a 0. En este caso, el intercambiador de calor, al no estar rayado, ingresa o sale calor. Bien, empecemos. Vamos a empezar por la turbina. Bueno, en la turbina, esto es el primer principio de la termodinámica y como es un sistema abierto usamos esta forma. Calor es igual a variación de entalpía más trabajo. El trabajo es el trabajo de la turbina. Y el calor, al ser adiabática la turbina, no sé si se ve, ahí está mejor. Al ser adiabática la turbina, el calor intercambiado con el medio es 0, o sea que mi sistema ahora es la turbina. Mi sistema ahora es la turbina de este lado, perdón. Entonces, una de las cosas que me piden es el trabajo de la turbina. Acá dice L, el trabajo lo denota con L, pero yo lo voy a denotar con W. Es indistinto. Entonces decimos que el trabajo de la turbina, pasamos este al otro lado restando, y me queda que es igual a menos la variación de entalpía. Ahora, menos la variación de entalpía, vamos a escribirlo acá abajo, es un estado final menos un estado inicial. Bien, mi estado final, ¿cuál va a ser? Y cuando salga de la turbina, en este caso lo denota como un punto con el número 4. Y el estado inicial es antes, que es el estado 3, acá. Bueno, ahora la entalpía tenemos que acordarnos que numéricamente es igual a la masa por el calor específico a presión constante por la temperatura. ¿Sí? Esto hay que sabérselo. Bueno, entonces simplemente, bueno, este signo menos lo podemos introducir, entonces intercambian lugares, entonces me queda entalpía en 3 menos entalpía en 4. Ahora el trabajo de la turbina va a ser igual a la masa en 3 por calor específico a presión constante por la temperatura en 3 menos la masa en 4 por el calor específico por la temperatura en 4. Ahora, la masa 3 no la conozco. Calor específico a presión constante, sí, es una constante para el aire. Es
0,24 kilocalorías por kilogramo Kelvin. Esto es Kelvin, no es kilo. Kelvin. Entonces, conozco esto, la temperatura en 3 es un dato, es 800 grados Celsius. Entonces, esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco. La temperatura en 4 es un dato. O sea que para calcular el trabajo de la turbina, lo tendríamos que conocer masa 3 y masa 4. Ahora fíjate, la masa 3 es la que ingresa a la turbina y la masa 4 es la que sale de la turbina. Como mi sistema, digamos, como la masa no se va para otro lado, sino que sigue esa cañería, entonces la masa que entra es igual a la masa que sale, o sea que masa 4 es igual a la masa 3. Vamos a sacar factor común acá. Trabajo de la turbina es igual a la masa 3 por el calor específico a presión constante por temperatura en 3 menos temperatura en 4. ¿Sí? Llamamos factor común masa 3 calor físico. Ahora, para conocer el trabajo de la turbina, yo debería conocer la masa 3, esto, esto y esto. A ver, ¿qué tengo? La temperatura en 3 la conozco, la temperatura en 4 la conozco. Calor específico a presión constante es una constante. Me faltaría la masa 3. Bueno, ahora vamos a explicar lo que se llama la ley de la conservación de la masa. Fíjate, tengo dos fluidos que entran por este lado, hace un proceso y sale por este otro punto, ¿sí? Entran dos y sale uno. Fíjense, la masa que sale son 5 kilogramos por segundo, o sea que es masa por unidad de tiempo, pero en realidad la masa que sale en un segundo son 5 kilogramos. Ahora, la masa que entra, la masa 3 yo no la conozco, pero conozco la masa que entra por el compresor, que son 3 kilogramos por segundo. Vamos a analizarlo de esta manera. Por el compresor entra en un segundo 3 kilogramos. Y salen 5 kilogramos en un segundo. O sea, me están faltando 2 kilogramos. ¿Sí? Porque la masa no se va para otro lado. Entra por acá y sale por acá. O sea que la masa que me falta son 2 kilogramos. O sea que indirectamente yo conozco la masa 3, que son 2 kilogramos por unidad de segundo. Bien. Entonces, ya con esta fórmula podríamos calcular el trabajo de la turbina. Ahora nos vamos al compresor. En el compresor, ¿qué pasa? Están unidos mediante un eje, o sea que van a girar el compresor y la turbina, sus álabes o sus aletas van a girar a la misma velocidad, el fluido es el mismo, o sea que van a producir el mismo trabajo. ¿Sí? Digamos, giran a la misma velocidad, entonces se entregan el mismo trabajo. Ahora, o reciben, en el caso del compresor, recibe. Una cosa importante es que un compresor necesita trabajo para empujar un fluido. Y de forma análoga y contraria, una turbina entrega trabajo, es decir, un fluido atraviesa la turbina y la velocidad del fluido hace girar las paletas, entonces hace un trabajo que es un trabajo de salida, o sea, mi fluido, que es el sistema, entrega trabajo a la turbina, o sea que el trabajo de la turbina es un trabajo que sale de mi sistema, o sea, entrega trabajo hacia afuera, ¿sí? Mi fluido entrega trabajo, entonces es positivo por convención, y el compresor hace lo contrario, recibe o necesita ese trabajo para acelerar un fluido o aumentar su presión, entonces el trabajo que entra es negativo, ¿sí? Porque si el trabajo sale positivo, entonces el que entra a mi sistema es negativo. Bueno, si hacemos las sumas de trabajo, o sea, el trabajo de la turbina que habíamos dicho que era positivo menos el trabajo del compresor, tiene que ser igual a 0, ¿sí? ¿Sí? O sea, si yo lo miro del lado de la turbina, yo estoy entregando, yo soy la turbina, entrego trabajo. Ahora, si me voy del otro lado, yo soy el compresor, necesito trabajo para funcionar, entonces recibo de este lado, o sea, si recibo es negativo y si doy es positivo. Y esa suma tiene que ser 0 porque no hay nada más conectado, que están conectados entre sí, o sea que tienen que ser el mismo. Entonces,
el trabajo del compresor tiene que ser igual al trabajo de la turbina. Entonces yo indirectamente yo ya tengo el trabajo del compresor. Por otro lado vamos a plantear el primer principio de la termodinámica en el compresor. Y decimos que el calor es igual a la variación de entalpía por ser un sistema circulante, ¿sí? Entra fluido y sale fluido, cruza masa mi sistema ahora es el compresor, más el trabajo. Bien, el trabajo del compresor es este, ¿sí? O sea, pero habíamos dicho que es un trabajo que yo recibo, o sea que es negativo. El compresor es adiabático, entonces esto es 0. Por lo tanto me queda que el trabajo del compresor es igual a la variación de entalpía. Bueno, el trabajo del compresor es numéricamente igual al trabajo de la turbina, pero lo dejamos como compresor. Entonces esto va a ser una entalpía final menos una entalpía inicial. Bueno, la final es cuando cruza el compresor, que es el estado 2, lo llamamos estado 2, la entalpía final, y la entalpía inicial, el estado 1. Bueno, vamos a borrar un poco acá. Entonces, el trabajo del compresor es igual a la entalpía en 2. Sí, bueno, la entalpía 2, a la entalpía habíamos dicho que era masa por calor específico a presión constante por la temperatura. Entonces, en el punto 2 tengo masa 2, calor específico a presión constante por la temperatura en 2, menos, y no me va a entrar, masa en 1 por el calor específico a presión constante por la temperatura 1. Bueno, el trabajo del compresor es esto. Lo que no, una de las cosas que me pedían era el estado del gas en el punto 2. Bueno, para conocer el estado del gas en el punto 2 necesito conocer su presión, su masa y su temperatura, ¿sí? Tengo la masa, sí, porque es la masa de 1. La masa de 1 es igual a la masa de 2, porque toda la masa que entra es toda la masa que sale. Entonces la masa la tengo. La presión es un dato, me falta la temperatura, que es acá, no la tengo. Entonces la masa 1, fíjate, la masa 2 es igual a la masa 1, o sea que simplemente ponemos masa 1, calor específico a presión constante, factor de la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Sí? Bueno, esto es un dato, esto es un dato, esto es un dato, la temperatura 1 es un dato, o sea que necesitamos despejar la temperatura 2, que va a ser igual al trabajo del compresor sobre la masa 1, sobre el calor específico a presión constante, más la temperatura 1. Con esto sacamos la temperatura y por ende el estado del gas en el punto 2. Bueno, ahora vamos a pasarnos a la cámara de mezcla. Por eso borramos. Bueno. En la cámara de mezcla, yo le agrego CM, cámara de mezcla, se va a cumplir lo siguiente, que la sumatoria de entalpías tiene que ser igual al calor. Bueno, en principio, o sea, en primer término vamos a decir, bueno, no lo decimos, sino que nos vemos que está rayado, o sea, que no va a intercambiar calor. Siempre el calor es en mi sistema hacia afuera, o de hacia afuera hacia mi sistema. Es adiabático, entonces el calor es intercambiado es 0. Entonces la sumatoria de entalpías tiene que ser igual a 0. ¿Qué entalpías? Bueno, la entalpía que vamos a tener como convención que las entalpías que entran son positivas y las que salen son negativas. Entonces, como tengo 3 cañerías, sí, 2 que entran y una que sale, van a ser las 2 que entran positivas y la que sale negativa. Entonces, la entalpía en 2 más la entalpía en 4 menos la entalpía en 5 tiene que ser igual a 0. Bueno, la entalpía en 2 es masa 2, calor específico a presión constante, temperatura 2,
más la masa en 4 por el calor específico a presión constante por la temperatura en 4 menos la masa en 5 por el calor específico a presión constante por la temperatura en 5. Esto tiene que ser igual a 0. Vamos a sacar factor común, calor específico a presión constante, y lo pasamos dividiendo al otro lado, o sea que 0 dividido esto me queda 0, o sea, lo cancelamos. Bueno, la masa 2 es un dato porque es igual a la masa 1. La temperatura en 2 la acabamos de calcular hace unos segundos. La masa en 4 es igual a la masa en 3, ¿sí? La masa que cruza la turbina. La masa en 5 es la masa que sale, pero la masa en 5 es igual a la masa, o sea, la masa que sale es igual a las masas que entran, o sea, a la masa 2 más la masa 4, ¿sí? Pero la masa 2, masa en 5, como recién dijimos que la masa en 2 es igual a la masa en 1, y la masa en 4 es igual a la masa en 3. Bien. Si escribimos esto de esta manera, temperatura en 2 más la masa en 4 por la temperatura en 4 menos la masa en 5, pero la masa en 5 es igual a la masa 2 más la masa 4 por la temperatura en 5. Bueno, como recién dijimos, como el enunciado nos dice, me pide el estado, también el estado 5. El estado 5 implica la masa, la temperatura y la presión en 5. Bueno, me falta la temperatura y la presión. La temperatura entonces va a ser una incógnita. La masa en 4, la masa en 2, la temperatura en 4, la masa en 4, la temperatura en 2, la masa en 2, son todos datos. O sea que simplemente yo tengo que despejar la temperatura en 5 y me queda menos la masa en 2 por la temperatura en 2, menos la masa en 4 por la temperatura en 4, todo esto, vamos a pasar todo este término para este lado y pasamos esto dividiendo. Entonces masa de nada más sobre la masa en 2 más la masa en 4. Yo sé que voy medio rápido, pero bueno, ya de por sí ya es largo el video. Bueno, a ver si se ve bien. Ahí está, perfecto. Con esta temperatura, en el punto 5, vamos a la ecuación de estado. Decimos la presión en 5 por el volumen 5. Vamos a hacer cagada, parece. Bueno. La presión en 5. Está bien, perfecto. Fíjense. No tengo la presión en 5, pero yo tengo la presión en 6. Como el intercambiador de calor solo se intercambia, se agrega o se saca calor, entonces la presión no varía. Perfecto, bien, ¿está bien? Entonces la presión no varía de este punto a este punto, la presión no varía. Bien, esa es a presión constante. Suponemos. Después lo voy a ver y cualquier cosa lo pongo en los comentarios. Ahora, obviamente yo soy estudiante, no soy profesor, así que puedo estar equivocándome. Bueno, después lo analizamos. Bien, entonces la presión en 5 después la dejamos. Bueno, ahora me falta el calor intercambiado en el intercambiador de calor. Bueno, en el intercambiador. El intercambiador, ¿qué pasa? La primera ley nos dice que el calor es igual a la variación de entalpía, por eso es un sistema circulante, más el trabajo. Bueno, en la cámara, en el intercambiador no existe trabajo, no hay trabajo.
calor sí, es el que me piden, entonces digo que el calor es igual a la variación de entalpía. Pero la variación de entalpía era la masa, ¿sí? La masa que entra o que sale es la misma, o sea que es una masa sola. Podemos decir, bueno, la masa 6 por el calor específico a presión constante por una diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas es la temperatura final menos la inicial, es decir, T6 menos T5. Bueno, ¿puedo calcular el calor ya? Bueno, la masa en 6 es un dato, esto es un dato, la temperatura en 6 es un dato y la temperatura en 5 la tengo que calcular hace un momento. O sea que ya con esto, la masa en 6, ya estoy listo para calcular esa temperatura, ese calor suministrado. Bueno, listo, nos vemos en la próxima, hasta luego.